Buenas tardes a todos los seguidores de la Feria Virtual del Libro Colombia. En estos momentos nos encontramos en vivo con el autor John Durán. Adelante, John, te cedo la palabra. Hola Luis, muy buenas noches a todos. Bien, sí, muchas gracias. Yo escribo, tengo algunas publicaciones, pero esta noche quería presentarles algo acerca de Platón, de ciertas lecturas que he llevado a cabo y bajo el título, ¿no? de que tenemos una deuda con Platón. A mi consideración, pues todavía no se lee, digamos que con justicia, ¿no? Con toda la, la calidad con la que debe leerse. Entonces, dado que yo he encontrado algunas cosas que puedo aportar y que puedo presentar, pues quería reunirlas como parte del monto de esa deuda, ¿no? Entonces, he preparado un escrito que quiero leerles para que pues quede más bien muy claro lo que quiero decir. ¿Listo? Aunque sean algunas cosas quizás pequeñas, em, pues lo he hecho con todo gusto y con todo el ánimo de que sean bien recibidas, ¿vale? Entonces, pues voy a empezar la lectura. Durante mis años de estudio universitarios tuve la compañía de Alfredo Rodríguez, a quien esta mención le disgustaría más si lo presentara como lo que no fue. Era un amigo, un compañero, el mejor lector de Platón que he conocido. De De él venían muchos otros compañeros de los que he aprendido mucho en conversaciones fortuitas, todos de él como si se tratara de una fuente, cuando él mismo insistía en que la fuente era Platón. Esta fue de las primeras muestras de afecto. Abro comillas. No se pierdan de la fuente. Hay que leer el filósofo sin perder el tiempo oyendo a los que nos traen datos de él, porque solo leyéndolo nosotros mismos sabremos lo que dijo y no lo confundiremos con lo que nos traen otros. Cierro comillas, perdón. Esa entre otras muchas, con detalladas citas y complejas lecturas. Pero hoy me trae aquí una en específico. Platón es de verdad uno de los grandes. Quizás no se reconozca así, pero eso se debe a que nadie se atreve a perseguir un autor que te deja rezagado con mostrarte dos zancadas. Ni siquiera puede llamarse a eso una carrera, ni siquiera un intento de alcanzarlo. Es un fracaso. Muchas lecturas de Platón, entregadas en en escritos posteriores, revelan ese fracaso, en especial de Aristóteles. Pero eso no fue lo que me pareció desde el principio. En silencio pensaba que me había parecido una lectura con muchas revelaciones y que me había fascinado leer las argumentaciones de Sócrates, las maneras de dar vuelta a los argumentos para llegar al interlocutor, al asentimiento. Pero Platón no hace solo eso, no persuade ni hace que los personajes que conversan en sus líneas sean oponentes cuyas ocurrencias deban ser destruidas o combatidas por las propias, convirtiéndose en recipientes, receptores de mensajes. El diálogo es una presentación de tensiones que debe evidenciar cierta armonía dialéctica. De eso se trataba la relación de los contrarios en Heráclito, y en Platón no hay mucha distancia en esto del viejo planteamiento. Es decir, si dos cosas se oponen, es porque en algo corresponden y corresponden con una tensión que revela su participación mutua. Así las cosas hay que sacar la trama de la ordimbre, esto es una frase del Crátilo de Platón, y afinar las cuerdas. Hay que lograr la tensión precisa en el arco y la lira. Es una referencia también a Heráclito. En suma, Platón se presenta ante mí como un autor muy claro, casi diáfano. Leerlo era entender de inmediato muchas cosas. Después de contar 3 semanas leyendo el Crátilo, perdón, 3 semestres leyendo el Crátilo, supe que no era fácil leer a Platón, que siempre había que volver a repasar. Después de leer un año el Fedro, creí haber terminado su lectura, pero volví a sus líneas, a buscar una parte en específico, el mito del origen de la escritura, y terminé volviendo, parte por parte, a repasar todo el diálogo posterior al discurso de Lisias y el de Fedro, pronunciado en boca de Sócrates, cubierto la cabeza. Tuve que proponerme, al fin de cuentas con mi amigo,
como mi amigo, leer a Platón me parecía ahora que era como haber intentado alcanzar un corredor cuando apenas estaba aprendiendo a avanzar sin usar las manos. El caso es que nunca estuve solo, y eso revela otro aspecto de la lectura. Nunca creí estar perdido durante la lectura. Cada día encontraba algo que me llevaba más lejos. Cosas que me parecían asombrosas ahora me parecen muy evidentes, y los detalles más pequeños muy reveladores. Comprenderán mi dedicación desde entonces a los detalles, y les sorprendería mi fascinación por la elegancia en el uso de los recursos y los movimientos de su escritura. Esto por su extremada claridad y por su perfecto balance entre la confianza en la escritura, sus límites y posibilidades que devienen al arte. Pues bien, dada mi confianza en su eminente maestría, he querido entregar esta presentación en honor a mi amigo porque creo con él que aún no se lee con justicia y se acrecienta la deuda en proporción a su abandono. Mas la medida de esta deuda no es una a la que podamos perder de vista sin temer por ello. Se trata de una pérdida considerable en un ámbito que aún no descubrimos, dolor implícito en el mismo abandono. Imagínenlo un momento. ¿Cómo podemos atender una carencia si no sabemos reconocer aquello que nos hace falta? Si se hace, si se trata de una pieza en un engranaje, quizás nunca echemos a andar la máquina y seguimos con ella en la espalda, cargándola donde vamos. De seguro, su lectura va mucho más lejos que la mía y ahora mismo quiero presentarles una parte de mis hallazgos, esperando que sea de su agrado y para quienes no lo han considerado, motivo de volver a repasar. Con esta máquina me refiero específicamente a la escritura. La dialéctica no es una arquitectura discursiva. Esto es bastante preciso, espero no ser demasiado meticuloso. No es pensamiento discursivo, la dialéctica. Es una marcha que denota inteligencia. Pero ¿cómo ha entendido la historia esta diferencia? Se ha entendido lo que es la armonía diferente a estructura racional, arquitectura discursiva, pensamiento discursivo. Es decir, creo que no se ha planteado todavía que la dialéctica no sea el diálogo que ocurre en toda la obra de Platón. Ha llegado por fin eh, la humanidad a distinguir lo que Platón dice con esencia, ya que la esencia es inteligible solo mediante la dialéctica. Y si no está claro esto, ¿cómo es que a Platón se le atribuye la dialéctica como método de conocimiento si aún no se ha entendido nada? Aclaremos las cuentas. Estoy hablando desde la República, de lo que va ocurriendo entre el libro 6 y las cuentas son así. Primero el número y el cálculo, segundo la geometría, luego la armonía y por último la astronomía. Ese es el trazo sobre el que Platón plantea la marcha plantea la dialéctica como una marcha. Esto no es un método, no es un método, es la manera exacta, no hay otras. Hay cosas que nos hacen humanos y este asunto nos termina uniendo. La dialéctica es la armonía que hace posible el pensamiento complejo y la composición artística del filósofo. Y puede ser que suene un poco extraño este término aquí, debido a la connotación de la república. Pero arte es lo que ahora especificamos como obra humana auténtica y de hecho, ¿qué arte no expone la versátil inteligencia humana? Pero no todo arte está expuesto aquí. Aquí se habla de la creación de supuestos, pero primero de la liberación de la percepción de las cadenas de la opinión, que son supuestos impuestos en la arbitrariedad de la convicción de la verdad en el lenguaje, como si las palabras contuvieran esencias, imágenes, verdades, revelaciones o esencias de un más allá, como suele decirse, que alimentan delirios intracavernosos. Tras liberar el cuerpo de las palabras pretenciosas, aquel es llevado al espacio vivo, al movimiento inacible, inalcanzable, siempre profundo y palpitante, un aire fresco, no una luz artificial o una razón locuaz,
sino el sol espléndido, magnánimo, bañado todo de claridad y evidencia. Me refiero específicamente a la alegoría de la caverna y precisamente al acto, ¿no?, que se señala allí de sacar a uno de los individuos que está ahí sometido, ¿no? Sacarlo implica primero que todo una atención al cuerpo. Es decir, primero veamos lo que está literalmente puesto en la alegoría de la caverna y lo que vemos es la liberación del cuerpo de alguien que ha tenido el cuerpo sometido y que lo único que ha escuchado ha sido palabras de otros y ruidos de otros sin tener la oportunidad de crear un vínculo entre lo vivido auténticamente, percibido por su cuerpo, y lo que es posible o no nombrar. Así que hay una distancia del lenguaje atravesada por quien lo domina y lo impone. ¿Quién desearía volver a creer en las palabras teniendo ante sus ojos la fuente de todo lenguaje, viva y constante? Pero ¿cómo el ser humano podría callarse y ser por completo silencio y quietud? Las palabras que emanan de un alma cuyo cuerpo camina libre no son las mismas y a la vida responden con movimiento y palpitaciones y con armonía porque no puede salirse de la caverna y vivir libre sin saber pasar de un estado al otro y seguir. Más aún, sin pasar del silencio al habla y seguir. Aquí a lo que me refiero es que en la alegoría de la caverna al personaje dentro de la caverna le hablaban, pero al sacarlo de la caverna nadie le habla. Es decir, se le entrega el mundo para que lo perciba, pero ya nadie le habla del mundo. Ahí hay una escena en Platón en la que el personaje es entregado al silencio. Lo que él conocía con palabras dentro de la caverna, que son las sombras y las cosas que los otros le permitían, pues fuera de la caverna no están. Así que las palabras ya no están, no tienen ningún contenido vivo, ¿no? Así que el lenguaje se borra. Ese movimiento en la narración de la alegoría de la caverna me parece supremamente definitivo. Es decir, se lleva al tipo al silencio para que pueda volver a hablar. Y, insisto, es que no se puede quedar callado. Así que necesita seguir hablando, volver a hablar, y estas nuevas palabras van a ser un lenguaje distinto. ¿Cómo podría incluso, concibiendo palabras nuevas, creer en ellas solo lo suficiente y tratarlas como supuestos para luego anularlas y llevar en su alma sus efectos sin sin arruinarse? Ese es lo que hace posible la armonía, la marcha que llama Platón dialéctica. Pasar de la sombra de la caverna afuera, al exterior, y tener que desprenderse del lenguaje. Ese momento y ese movimiento es brutal, pues destroza el pensamiento. Luego, para pasar a volver a hablar, tiene que haber otro paso armonioso. Y esa es la marcha que declara Platón, que es una marcha dialéctica, inteligible, y que propicia la creación de un nuevo lenguaje. El tipo no va a inventar nuevas palabras, aunque hay autores que lo hacen. Pero no, esa no es la idea. La idea es que va a usar las mismas palabras, pero no del mismo modo. Y en este nuevo modo, la confianza en el lenguaje va a ser distinta. Va a ser una confianza medida, una confianza que permite la cancelación. Platón usa allí el término cancelación de supuestos, en el que se refiere a la cancelación de construcciones discursivas, ¿no? Donde, bueno, ya vamos para allá. En efecto, pues, pregunto cómo puede anularlas y llevar en su alma sus efectos sin arruinarse, es decir, aprender algo efectivamente y poder cancelar los supuestos sin perder lo que aprendió. Ese es el movimiento que quiero señalar. ¿No es todo esto posible solo por gracia de la armonía? En efecto, así como el cuerpo goza en brazos del viento, de la lluvia y el calor del sol, con todas las suavidades, las rugosidades, con todos los misterios audibles y los hechizos olfativos junto a los gustativos,
Platón cree que el goce de la vista es el más parecido a este goce del alma, al contemplar entre ideas los movimientos divinos, la justicia y el supremo bien. La alegoría de la caverna es una narración dedicada al cuerpo, a la liberación del lenguaje para la formulación del mismo. Aquí la cuestión es, ¿cómo podría hablar alguien si no conoce más que palabras? Fernando Vallejo dice que para poder escribir hay que vivir, para tener que contar. Solo podría el vacuo ejercicio mnemónico evidenciado en el Ión y el Hipias mayor, donde los personajes, uno victorioso en las Olimpiadas como Rapsoda y otro que es bien conocido por saber de memoria los linajes de los pueblos de Grecia, poder aprender los nombres de 50 hombres tras oírlos solo una vez y se vanagloria de poder discursar acerca de cualquier tema sin preparación. Todo esto muestra el lenguaje del filósofo, todo esto muestra el lenguaje del filósofo poeta, para mí escritor artista, distinto del que opina, conjetura y tiene fe en las palabras. Esto me lleva a aquel concepto supremo bien, pues podemos perseguirlo desde la evidencia de la armonía, la que hemos visto crecer en abundancia tras estudios arduos, y es que ningún estudio es dejado sin frutos. La evidencia a la que me refiero es el saber, el conocimiento que es un estado del cuerpo. Todo conocimiento es un estímulo vital que lleva al existente a procesos más complejos, a una vida más intensa, más difícil, con frutos más especiales que, llegado el momento, perdón, llegado el momento, ya muy pocos logran digerir y les cuesta trabajo siquiera ver para pensar en atraparlos. Quizás no piensen siquiera en estirar la mano y se lo pasen por la barba sin olerlo. El conocimiento como estado del cuerpo, que es fruto que se entiende, es la única presencia clara de un existente, un, entre comillas, existente presente. Esto es lo que Platón llama esencia, que es la palabra ousia. Y quizás la referencia sea a Parménides, quien en su poema advierte, abro comillas, mira pues lo ausente, aún así firmemente presente al entender. Cierro comillas. Ya que Heráclito lo pronuncia muy diferente, quizás no suene demasiado oscuro y fatídico. Abro comillas. Esto es de Heráclito, no recuerdo el número del fragmento. A lo que nunca llega a su ocaso, ¿cómo podría uno ocultársele? Cierro comillas. Lo que me interesa señalar aquí es que cuando Platón usa la palabra esencia, por supuesto me refiero a nuestra experiencia leyendo sus líneas traducidas al español, se refiere a un existente presente. De forma literal, la palabra ousia se traduce como entidad dada en la presencia, según la enciclopedia Herder, y no el término metafísico agregado por Aristóteles en el intento torpe de aclarar las líneas de Platón mientras introduce sus propias intenciones. Por demás, recuérdese la compleja frase de Baruch Spinoza. A la esencia de la substancia pertenece el existir. Así las cosas, transcribiré un ejemplo con la modificación respectiva para nuestro haber. En la República aparece en 509b, abro comillas. Y así dirás que a las cosas cognoscibles les viene del bien no solo el ser conocidas, sino también de él les llega el existir y la esencia, aunque el bien no sea esencia, sino algo que se eleva más allá de la esencia en cuanto a dignidad y potencia, quedando de esta manera. Y así dirás que a las cosas cognoscibles les viene del bien no solo el ser conocidas, sino también de él les llega el existir y la existencia presente, aunque el bien no sea existencia presente,
sino algo que se eleva más allá de la existencia presente en cuanto a dignidad y potencia. El supremo bien no es solo existencia presente, sino también algo más digno y más potente que la presencia de una cosa particular. Glaucón insta a Sócrates a seguir hasta llegar a un punto en el que Sócrates le dice que no podrá seguirlo, pero nosotros sí. El arte de los supuestos que describe Platón es el arte de la escritura y acompañan al entendimiento en la dialéctica hasta su cancelación, pues el asunto no es que la escritura exponga la verdad o el supremo bien, sino que lleve al lector a que le sea posible cancelar los supuestos y aún así comprender. Aquello que puede comprenderse en la ausencia es la esencia, y así es que las líneas quedan claras. No se trata de un más allá, se trata de la presencia actual del existente. En ese caso, la existencia actuante de Platón que no se deja atrapar por una lógica simple, porque la lógica está al servicio del compositor, ni se deja atrapar por una simple o compleja explicación racionalista, no se deja atrapar por un lector de significados y no se deja nunca atrapar de ningún modo porque no es posible atrapar la esencia, solo se puede perseguir. Al autor se le persigue, no se le atrapa. Atraparlo debe considerarse una confesión de hierro. No se trata entonces de un mundo de las ideas supracelestial, no se trata de un mundo metafísico al que se accede por inspiración, se trata de una formulación arquetípica inmanente, es decir, ¿cómo podríamos leer en Platón la alegoría de la caverna sin hablar del cuerpo y del entendimiento a la misma vez? ¿Cómo es que llegamos a los supuestos contemplando las telarañas del techo, sosos, memes, estupefactos, considerando que ese hilo no lo puso una araña, sino que un Dios tejió allí una señal para nosotros, una señal que nos atrapa y nos mantiene adheridos a su rastro, hasta que en algún momento nos caiga de allí algo más que un desecho, que nos caiga de allí la verdad? Solo caerá un exoesqueleto polvoso cubierto de hilos viejos, inservibles, pero claro, todo el mundo es libre de arruinar sus sueños y vivir dormido todo el tiempo entre dioses y esqueletos. Ah, pero Platón no. A él hay que sacarlo del montón. Es que Platón no se queda con las palabras oídas, las quiebra, las tritura, las ve volverse polvo y las levanta, construye con ellas un cuerpo móvil, no un edificio de compleja arquitectura, sino un cuerpo móvil, una anatomía cuya mecánica sorprende con creatividad. La obra de Platón es creativa. Y esto se presenta con una idea más aguda aún, una aguja que penetra con su veneno hasta nuestros días. Platón es en su obra, Platón es su obra, y cada que leemos sus líneas vemos cómo se mueve su propio cuerpo, revelando intenciones, pasiones, deseos. Vemos su belleza viva. ¿Cómo? ¿No es este un veneno bastante incisivo para los críticos de nuestros días? Abro comillas, ¿cómo podría sentir lo que siente el autor, lo que siente el artista? Esto me han dicho, me han respondido cuestionando mis intervenciones sobre arte. Claro, después de Aristóteles, su metafísica, sus principios de lógica formal y de lingüística, el arte logrado por Platón es una cosa incomprensible. ¿Cómo es que Platón dice a Ión que los poetas hablan de lo que no conocen? ¿Cómo es que los poetas deben ser expulsados de la República? ¿Cómo es que a Hipias, en el Hipias Mayor, le confiesa que la belleza es algo difícil y que por lo tanto no han hallado nada en su conversación? De igual forma el saber en el teeteto y el lenguaje en el crátilo. ¿Qué va? Dicen los envenenados. No hay que darle tantas vueltas. Platón solo expresa de forma compulsiva y cómica la frase de Sócrates: yo solo sé que no sé nada. Este es el efecto del fármaco, el efecto del veneno cuando Aristóteles se atrevió a decir lo que era la escritura y a definir cómo se debía escribir, dio plenitud a la predicción de Tamos. Tamos dice, es olvido lo que producirán en las almas de quienes las aprendan.
al descuidar de la memoria, ya que fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde afuera, a través de caracteres ajenos, no desde dentro, desde ellos mismos y por ellos mismos. Esto es Fedros 275a. Vamos por partes, mis críticos lectores, pues sé que se dirán, ¿por qué traes una cita sobre la posible incidencia de la escritura en la memoria si estamos hablando de otras cosas? Y es que allí está su valor. Habla Sócrates en el diálogo de un Dios que otorga un don y un rey que protesta y niega el efecto que el Dios pronostica. Es que Thoth, el John, Dios, no sabe de disculpa, lo que compañero. habla. Dime. John, nos quedan 5 minutos, nos va quedando. Ok, termino la idea y cortamos allí, ¿vale? Adelante. Ok. ¿Es que Thoth no sabe de lo que habla? No, es que los humanos no saben lo que reciben y hacen con la escritura el procedimiento inadecuado. Creen en las palabras como en la verdad, como si en ellas estuvieran contenida una verdad y confían en ellas muy por fuera de sus posibilidades. La escritura es instrumento que señala un movimiento y con ello digo que la escritura señala un estado del cuerpo, llevando ese estado a la memoria, haciendo que el efecto de la lectura sea una percepción, una persecución del estado del cuerpo del autor, pasando por los mismos estados en nuestro cuerpo mientras leemos. Es que Platón no nos pide que le creamos, nos pide que lo leamos y nos movamos, que encontremos nuevos estados mnemónicos y logremos descubrir lo que para nosotros es el conocimiento, que descubramos nuestro propio estado corporal en persecución de lo bello. Platón nunca engaña diciendo que sabe la verdad y te la va a entregar. Platón señala 3 veces a Hipias lo que es la belleza en el Hipias mayor, pero cada vez Hipias no alcanza a seguir los movimientos de Platón, así que Platón diseña un contraargumento. Dice que no es así, que aún no han llegado a saber qué es la belleza y vuelve a empezar nuevas argumentaciones. No le importa decir qué es lo bello, le importa mover a Hipias para que descubra el estado que esta idea provoca en su hallazgo. En efecto, sin tener éxito con Hipias, se retira diciendo que la belleza es difícil, no obstante, ha tenido éxito en su exposición. Ha tenido éxito con el lector, ya que es un texto bastante claro, solo que Hipias no es capaz de seguirlo. Bien, se me han quedado por fuera página y media. Hagamos una cosa, continuemos y apenas se termine el tiempo me avisas, despido y cerramos. ¿Listo? En efecto, sin tener éxito con John, Hipias, se retira dale, diciendo que dale la la página belleza es completa, difícil. no te preocupes. Ok, Dale la vale. página. Sí, Gracias. adelante. Dale, dale. Eh, claro, la belleza es algo que se vive y no puede simplemente decirse así. Queda claro para el lector accediendo a la vivencia que propone Platón durante el diálogo, pero no para Hipias y los buscadores de significados. La belleza es armonía, poder y placer, pero esto es un asunto de Hipias mayor y una invitación a su lectura. Por ahora y por lo que nos interesa de ello, la belleza es el conocimiento, un estado placentero que compromete o evidencia una vivencia en la percepción y la memoria, en el dominio de la posibilidad del cuerpo con inteligencia. Y si podemos apreciar desde allá que la belleza es el conocimiento, podremos ver aquí, en la República, un matiz más claro de la palabra ciencia. Sumando estos términos, la dialéctica es el paso armónico del número y el cálculo, que es mera conciencia de cantidades, quizás aún sin asignación total de grafos como 1, 2 o 3 cuartos, 5 sextos, etc. A la geometría, que es la construcción de supuestos o estructura discursiva, que es el dominio de los supuestos para construir supuestos, labor en la que no pueden cancelarse los supuestos porque nada quedaría sin ellos. Un supuesto es entonces un cuadrado, un triángulo, un ángulo, una formación estructural de cuerpos significables
En efecto, me atrevo a sumar aquí a los logógrafos y sofistas. De la geometría a la astronomía solo es posible pasar por armonización de elementos, es decir, gracias a que se logra la ciencia, una percepción y una vivencia de lo bello. Hay aquí una palpable participación del goce y la eminencia de la vitalidad. Se trata de haber llegado a contemplar los movimientos de los cuerpos y comprender lo que de ellos permanece. Recordemos que la esencia es lo que queda presente de un existente. ¿Por qué habla Platón de astronomía si no se trata en estricto sentido de fenómenos celestes? Creo yo que esto es dicho aquí para lanzar una línea al Timeo y retomar no solo la antigua fuente del conocimiento de la mitología, sino de los pensamientos acerca del origen, tan memorables desde la filosofía antigua. Sin embargo, es Platón mismo el que explica esto. Dice que al referirse a la astronomía, ha pasado de hablar de los cuerpos en tres dimensiones en general y que para ello es necesario que retomemos la armonía como tercer elemento, siendo el primero el número y el cálculo, el segundo la geometría y el último la astronomía. La invención de la alegoría de la caverna es justificada por un texto que se plantea con una preocupación muy dominante por el cuerpo, pero que al lograr una cancelación de supuestos logramos inteligir y aprovechar para acceder al principio. En efecto, la alegoría de la caverna nos muestra como en un reflejo en el agua lo que ocurre en la dialéctica y cómo es que en la filosofía se puede lo que no alcanza a ocurrir en la geometría, según el fragmento que puede ubicarse en 511 CE. Una cancelación de los supuestos, esto es, una cancelación de las palabras. Aparece más palpable que es así como las respuestas son para los pseudocientíficos, es decir, al científico le interesa más la pregunta, diseñar la pregunta precisa, pero al filósofo en su arte no le preocupa ni siquiera la pregunta, le ocupa la exposición, la forma que toma la esencia en la expresión escrita es lo que le ocupa al filósofo, porque eso es lo que define si puede o no escribir con arte, escribir en el alma del otro. ¿Qué se habrán contestado los respondedores ante esta afirmación? Escribir en el alma del otro. Quizás dirán que Platón quería poner ideas en el alma trayéndolas del más allá o llevando al lector más allá, donde está el alma, donde los dioses tejen en telarañas mensajes como en un chat primitivo con mensajes hechos de emoticones. Bien, al preguntar Glaucón, cerca de 533A, ¿qué es lo que son los supuestos y cómo es que se pueden cancelar para poder conseguir con la dialéctica inteligir qué es el supremo bien? Ahí es donde Platón le dice, la escritura tiene este límite, ¿sí? Podemos exponer en la escritura los movimientos del pensamiento, pero en lo que hay que lograr es que el pensamiento del otro se mueva, de tal forma que quede un movimiento, ¿sí? Como efecto en el lector, más no la memorización de las palabras, ¿sí? Las palabras se cancelan, quedando los efectos, los movimientos del efecto, como efectos. Y es esto lo que he querido presentarles. Espero que haya sido, pues, no sé, provechoso. En efecto, quería pedir algo ya que estamos como con un público amplio, pues ojalá. Eh, me hace falta, Sí, John, nos queda un minuto. sí, Un necesito minuto. un texto de Platón en griego, necesito a Platón en griego para poderlo estudiar mejor. Si alguien puede hacerlo llegar a mí, sería fabuloso. Mi correo es dfjhone@gmail.com. Si es posible que me lo envíen, sería genial. O si es posible que puedan contactarme con alguien que pueda conseguirlo de alguna forma, no sé, sería maravilloso. Es necesario para mí conseguir el texto en griego porque hay demasiadas cosas que no corresponden en las traducciones.
y no tengo el texto original, así que es muy difícil salir de las dudas. Por ejemplo, la palabra razón aparece mucho en el texto de la República y esa palabra no existía en la época, no con la connotación que tiene ahora. Así que es necesario consultar el original. Por ahora, pues les agradecería mucho si es posible hacerlo llegar y les agradezco mucho su atención esta noche. Muchas gracias por la invitación, por el espacio y pues ojalá les haya servido de algo el estudio que pude hacer hasta ahora de la República. Muchísimas gracias. Gracias, John. Eso sería todo, entonces. Muchísimas Sí. gracias.